eficiencia energética, fuentes nuevas y renovables, elaboración de balances de energía, evaluación de proyectos de desarrollo rural, medio ambiente y desarrollo sostenible. Bienvenida, Iris. Gracias. Ante todo, buenas tardes. Permítanme agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Ha sido muy fructífero para mí el tener y ver las experiencias de otros países y los trabajos de investigación que van a ser de mucha contribución al futuro de nuestras acciones. La autoridad competente en el Perú en los temas ambientales para las actividades de electricidad es la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Este es un órgano técnico normativo que está en el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos una dependencia directa con el viceministro de Energía. Anteriormente en el Perú había solo una Dirección General de Asuntos Ambientales en el Ministerio que veía tanto los temas mineros como energéticos. A partir del año 2004 se vio por conveniente que debíamos de tener también en el sector energía una Dirección General de Asuntos Ambientales para que podamos diseñar lo que es la política energética de desarrollo sostenible. La función principal de esta Dirección General es la de proponer la política de conservación y protección del medio ambiente para que las actividades del sector eléctrico se desarrollen de manera sostenible. Somos conscientes que la energía es un bien que permite satisfacer necesidades básicas para la población, que contribuye al crecimiento económico y por ello promovemos proyectos que sí tengan una rentabilidad, pero que también contribuyan al desarrollo de nuestro país, a la inclusión social, a la equidad social y sobre todo haya una protección y conservación del medio. Nosotros entendemos por el ambiente no solo al medio físico, sino también al hombre y sus relaciones socioeconómico-culturales. Otra de las funciones que tiene, y es una función también importante, esta Dirección General, es justamente lo que se refiere a la evaluación de los estudios ambientales. Nosotros evaluamos los estudios ambientales que nos presentan los titulares de las actividades eléctricas y de ser el caso son aprobados. También proponemos las normas para lo que es el proceso de evaluación de los impactos que generan las actividades, proponemos programas de capacitación y calificamos a las instituciones o consultoras que elaboran los estudios ambientales. En el Perú, los que elaboran los estudios ambientales son consultoras que han sido calificadas por el Ministerio, el titular las contrata. Actualmente esta función ya ha pasado al Ministerio del Ambiente. Hace 3 años se creó en nuestro país el Ministerio del Ambiente. Tiene por finalidad justamente darnos los lineamientos de cómo debe hacerse este proceso de evaluación de los estudios. En el Perú, las normas ambientales del sector eléctrico están dadas y se rigen a través del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de electricidad. Es un reglamento que se dio en el marco del Código del Medio Ambiente en el año 94. Tenemos un reglamento, una ley y un reglamento de electrificación rural, la cual también señala el tipo de estudio que se tiene que presentar para estas actividades. Hace 2 años el Ministerio del Ambiente ha dado la reglamentación para lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos un plazo para adecuarnos y este reglamento estaría a futuro siendo modificado, el de protección ambiental para las actividades de electricidad. He oído en la presentación inicial que estamos elaborando un reglamento de consulta previa. Quería señalar que el Perú desde el año 95 se adherió al convenio 169 de la OIT, por tanto todas nuestras normas respetan ese convenio, dado que es ley, ¿no? Es una ley. Sin embargo, últimamente se nos ha exigido que saquemos un reglamento del procedimiento, de cómo se debe hacer esta consulta previa, y esa es la que fue prepublicada y próximamente va a ser aprobada. Sin embargo, desde el año 96 a la fecha, nuestros reglamentos de participación ciudadana han ido perfeccionándose y el último es el del año pasado, la Resolución Ministerial 223. ¿Qué exigen nuestras normas? Nuestras normas exigen que antes de iniciar, modificar o ampliar cualquier actividad se presente un estudio ambiental. Este estudio ambiental es una declaración de impacto ambiental cuando es para electrificación rural. Es un estudio de impacto ambiental cuando se requiere una concesión para generación hidráulica o una autorización para generación térmica en una potencia superior a los 20 megavatios.
Después hemos tenido problemas de restricciones de congestión en el transporte del gas y de electricidad. Por ello se diseñó un instrumento ambiental denominado Plan de Manejo Ambiental, que es solamente utilizado en esos casos. Todos estos estudios, por norma, deben estar como mínimo a nivel de factibilidad. No puede presentarse un estudio que esté a nivel de perfil o de prefactibilidad. Por otro lado, estos estudios tienen que detallar claramente cuáles son todas sus componentes, por eso hay el principio de indivisibilidad del proyecto. Para las declaraciones de impacto ambiental, ustedes pueden encontrar en la página web del Ministerio el formato en el cual detalla las componentes y los compromisos que asumen los titulares de estos proyectos. En el caso del estudio de impacto ambiental, tiene una estructura establecida. Lo primero que debe tener es un resumen ejecutivo, una síntesis de todo el proyecto, que tiene que ser redactado en un lenguaje claro. Un resumen no es un documento de 120 páginas que a veces nos presentan. Tiene que ser, si se desarrolla en áreas donde hay comunidades y el idioma predominante es diferente al castellano, tiene que ser en el idioma de la zona. A veces hay dificultades de la traducción, se puede hacer a través de figuras u otro que ayude al entendimiento de la población sobre el proyecto. Tiene que describirse el proyecto, ya hemos dicho, con todas sus componentes, justamente establecer cuál es el área de influencia del proyecto según los impactos. Tiene que haber una caracterización de cómo está la calidad ambiental antes de iniciar la actividad. Esto implica también hacer una línea de base social para ver los temas socioeconómicos culturales, identificar los impactos potenciales de corto, mediano y largo plazo y también los que son sinérgicos y acumulativos. El estudio de impacto ambiental tiene también un plan de manejo ambiental en el cual se detalla cuáles van a ser las actividades de remediación, de mitigación para evitar sobre todo estos impactos. Tiene que haber el programa de monitoreo, los costos que implica este programa, la valorización económica de los impactos, que es una exigencia desde el año pasado, el plan de relaciones comunitarias, este es un elemento importante para el tema justamente de la prevención de los conflictos. En ello se debe de detallar cómo va a ser la manera de negociación con las comunidades, el tema de servidumbres, cómo va a ser el procedimiento de la compensación o indemnización. Tiene que haber todo un plan de comunicación permanente, una oficina para atención a todas las inquietudes que tenga la población, un programa de monitoreo comunitario. Eso implica que las comunidades también puedan participar en la fase constructiva, ¿no?, acompañando a los organismos supervisores, a la misma empresa, para que vean cómo se desarrollan las actividades y hacer también un seguimiento de los compromisos sociales. También en el plan de relaciones comunitarias se dice, se le solicita a la empresa cuál es su política para el aporte al desarrollo local. En esto no consideramos que la empresa sustituya al Estado, sino que tampoco puede estar indiferente y ser al lado de un vecino pobre que no desarrolla igual que su actividad, y hay maneras de contribuir a ello coordinando con autoridades regionales, locales u otras. El estudio también debe tener un plan de contingencia, donde se analice todos los riesgos, se tenga el equipamiento y los procedimientos adecuados, y el plan de abandono a la culminación del proyecto. El Perú tiene establecidos los estándares de calidad para el aire, para el ruido, para las radiaciones no ionizantes, para la calidad del agua y también para el aire. Nosotros también utilizamos los estándares de calidad ambiental de Canadá para el tema de suelos. Hemos hecho ya propuestas por parte de nuestro sector a lo que era el CONAN y ahora el MINAN y están en proceso de aprobación de los mismos. Para los límites máximos permisibles para la actividad de electricidad, tenemos ya aprobados los defluentes desde el año 97. En el tema de emisiones utilizamos la del Banco Mundial, pero también ya hemos hace 10 años presentado una propuesta y está en proceso de evaluación en la autoridad competente. Quiero señalar que los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles son aprobados por el Ministerio del Ambiente. En cuanto a la participación ciudadana, nosotros consideramos que este es un proceso público, flexible, en el cual justamente se da a través de diversos mecanismos a conocer a la población de manera oportuna qué proyecto se va a desarrollar en la zona, con el objetivo de poder llegar a consensos y de conocer cuáles son las opiniones de la población para que la autoridad pueda tomar la determinación correspondiente sobre este tema. Este proceso comienza con la presentación, acompañado de los términos de referencia del estudio de impacto ambiental, un plan de participación ciudadana.
En este plan de participación ciudadana, la empresa tiene que señalar cuál es el área de influencia de su proyecto, qué actores sociales ha identificado, dónde se tienen que hacer los talleres y las audiencias, y esto lo coordinamos y al final, cuando se aprueba este plan, tenemos identificado cuáles son los mecanismos complementarios, obligatorios, cómo va a ser la logística para todo este proceso de conversación con las comunidades. Como mecanismos obligatorios tenemos los talleres informativos y las audiencias públicas. Los talleres informativos se dan en 3 momentos: antes de elaborar el estudio, durante la elaboración y después de presentado el estudio de impacto ambiental a la autoridad. ¿Por qué 3 talleres? Cada taller tiene un porqué. El primero es presentar a la empresa y a la consultora que va a realizar el estudio, para que la población conozca desde un inicio cuáles son sus deberes y derechos, qué actividad va a desarrollar la consultora. El segundo es un taller en el cual ya se está elaborando el estudio y por tanto se tienen datos sobre todo de la caracterización, la línea de base, y se comparte con la población para poderla mejorar y corregir. El tercer taller básicamente es para mostrar cuáles son los impactos que se va a generar con la actividad, cómo se va a mitigar ello, y finalmente, después de este proceso de los talleres, se hace una audiencia pública. La audiencia pública sí es algo más formal, tiene un protocolo, tiene que publicarse en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación 30 días antes de realizar la audiencia pública. De otro lado, una vez publicado, se tienen que hacer avisos radiales durante los 5 primeros días después de la publicación, ¿no? 5 días después y 10 días antes, 4 avisos diarios. Y también se tienen que colocar afiches, avisos en formato A2, en locales de alta concurrencia pública para que puedan tener conocimiento de dónde están los estudios de impacto ambiental y dónde pueden tener acceso para leerlos. Después de realizar la audiencia pública, también la población puede tener 30 días para poder opinar y dar comentarios por escrito a la autoridad o a los entes regionales o a los buzones también que hemos puesto para opinión. Estos talleres tienen que hacerse en el idioma de la zona, en el idioma predominante, tienen que ser en el área de influencia directa del proyecto. Como pueden apreciar ahí en la gráfica, los puntitos verdes, ¿no?, son donde se realizaron los talleres para este proyecto, y acá la audiencia pública. Lo que hacemos es, cuando hay comunidades, ir a cada comunidad a explicar sobre el proyecto. Y la audiencia pública ya en un sitio que brinde una capacidad para albergar a la mayoría de los pobladores y realizar la audiencia pública. Previo a esto, se coordinan con las comunidades, el horario, la fecha, nos presentan las cartas de aceptación de las autoridades, todos los talleres son filmados, se suscriben actas, hay lista de asistentes y se registran todas las preguntas. El acceso para los estudios está en internet, están en los gobiernos regionales, en las municipalidades, están en las comunidades, se puede acceder a leerlos, se le da copia de los resúmenes, lecturas a quien lo solicite. Quiero señalar que aparte de nosotros, también se requiere opiniones de otras autoridades. El Ministerio de Agricultura da su opinión sobre el manejo forestal y de suelos. Cuando el proyecto se desarrolla en áreas naturales protegidas, tiene que haber la opinión técnica favorable, es una opinión vinculante sin la cual no se puede aprobar el estudio, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente, y con la reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos, cuando un proyecto demanda uso de agua, tiene que contar con la opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Agua. Hay casos, nosotros en Perú tenemos reservas indígenas, en las cuales también para dar una autorización tiene que contar con la opinión del Ministerio de Cultura. Este es todo el proceso para la aprobación de un estudio. Los tiempos, ¿no?, que les preocupa a muchos titulares de la actividad. Desde la presentación del estudio, nosotros tenemos 90 días para dar una primera opinión. Puede ser favorable, entonces se aprueba la resolución. Si no está con todos los contenidos adecuados, se observa el proyecto, el titular tiene 90 días para poderlos absolver y nosotros luego